buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex y DJ Juan Diego. Buenos días, alegría y esplendor. Bienvenidos a la edición de hoy de Cuarto Poder. Hoy miércoles 9 de marzo. Bienvenidos los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming a través de Metcon Go y en RPC Televisión, señal de televisión abierta en Canal 4 y a través de la plataforma de YouTube. YouTube. Claro. Éxito. Oye, Epa. ¿tú has visto cómo la Contraloría y el Ministerio Público guardan silencio absoluto en el tema de Bagatrac y Benicio Robinson, igual que los opositores? Sí. Los opositores por conveniencia, pero que la Contraloría y el Ministerio Público elijan sus batallas también, Sí, me bueno. parece increíble. Sí, porque ellos están obligados por ley Exacto. a dar la batalla en casos como este. Exacto. Y recordemos que en otrora, hace 20 años, 22 años, un caso similar mereció no solo titulares de prensa, sino investigaciones. Entonces, Con condenados. sí, bueno, efectivamente hubo investigaciones, por lo menos. Entonces, tanto patrimoniales, de la Contraloría, como penales. Sí, esto Entonces- me parece increíble como nadie habla y esto demuestra tanto el miedo que le tienen a un personaje de la política. O sea, un miedo que impregna a un país entero, porque no estamos hablando solamente de la gente de su circuito o de su partido. No, y no es cualquier personaje, es un personaje que ha estado señalado no en esta primera ocasión. Recordemos el escándalo de los implementos deportivos, conocido como el Los escándalo bates. de los bates. Terremoto, no, mentira. Mentira. Juan Diego en su evacuación sin querer tocó la cámara. Bueno, eso pasa. Es que cuando uno menos trata hace bulla, más hace. ¿Tú te has dado cuenta? Eso pasa. Y ahora que nos quitaron las mamparas y se ve ya todo. se fueron las mamparas. Y se ve todo muy claro. Entonces, Amén. ¡Qué bueno! Ya no te ves, Guido, así como blurry. No, ni sin reflejos, ni nada de esas cosas. Es Oye, correcto. yo no entiendo por qué en algunas escuelas a los niños los tienen dentro del salón con careta. Sí, pero, ¿Por qué está pasando eso? pero la obligación es en el bus. Sí, pero ¿por qué está pasando eso? Porque la verdad, Salvo Pobres que, fueran, niños. salvo que fueran salones con aire acondicionado, si son salones con ventilación No es abierta, necesaria, pero no con es aire necesario. tampoco. de verdad Bueno, que dicen que con aire sí, en espacios cerrados, o sea, más de tantos lo de la minutos, mascarilla etcétera. todavía, Pero- sobre todo en lugares cerrados, es entendible, Ay, pero, sí. pero las caretas La más careta la me parece mascarilla, demasiado para los peladitos. Sí. sobre todo porque no se pide en algunos lugares. O sea, porque es que aquí tú vas Es a un restaurante, discrecional. no, tú vas a un restaurante y tú no tienes que estar con careta. No tienes que estar ni con Entonces, explícame mascarilla eso. si estás comiendo. Si estás comiendo no estás con mascarilla, entonces explícame eso, hay que tener, porque es que si no se hace la vida más difícil de lo que ya es para los Sí, estudiantes. pobres ¿no? niños, de Los verdad. niños, sobre Oigan, todo. 2 millones de refugiados lleva la guerra Rusia-Ucrania en sus, Y hay un alto al fuego ahora en sus mismo. 2 primeras semanas. Vamos a ver por cuánto. Y esa cifra es impresionante. O sea, si la crisis de Venezuela, que lleva, qué sé yo, Años. 15 años, ha causado 4,5 millones de refugiados según estimaciones, o sea, de emigrantes venezolanos. Imagínense, en 2 semanas 2 millones de personas. O sea, No. y el refugiado no es solamente el refugiado, es el refugiado más lo que el Estado receptor tiene que proveerle. Porque eso es, por ejemplo, en casos de refugiados con familias, con niños, ¿qué pasa con las clases de esos niños? ¿Qué pasa con el techo de esos niños? La cama de esos La niños. comida. La comida de esos niños, el trabajo de los padres, etcétera. O sea, estamos hablando de una crisis humanitaria demasiado profunda en tan poco tiempo, gracias al capricho de un señor con ánimos imperialistas. ¿Cómo fue que le dijo Biden? Frustrado y enojado, ¿era? Frustrado y enojado, dicen los servicios de inteligencia que está el señor Putin. Claro, porque él pensaba que esto iba a ser Frustrado y enojado, exacto. un bistec de 2 vueltas. Que Exactamente. se iba a acabar en 2 días. Y resulta ser que el pueblo ucraniano, Y le salió el tiro por la el culata. pueblo ucraniano es un pueblo aguerrido, combativo, Sí. que está dando la batalla. Ayer veía una foto que me impactó mucho de un miembro de la Corte Suprema de Ucrania Armado. que dejó a su familia en un lugar seguro y se puso su uniforme de combatiente con armas a combatir para defender el territorio de Ucrania. Lo mismo con Lo- una diputada lo- y una ex-miss. Lo contrastaba yo con la actitud
del excomandante general de las Fuerzas de Defensa, que se disfrazó de monja. El señor cobarde. No, hombre, Que se disfrazó de monja para salir. Sí, salió Porque huyendo, salió pero además se huyendo. disfrazó de monja para llegar a un lugar seguro que fue la Nunciatura Exactamente. Apostólica. O sea, tanto que habló y en el momento de la verdad lo que salió huyendo. Blandió machete y ni un paso atrás. Porque es sé que ahí qué no más, había hombre. principios que defender. Entonces Sí. esa es parte del problema cuando no tienes principios que defender. Así es. Si nada más te abriga el único principio poder. generado por el poder y por la plata, porque eso es lo que hay detrás. Y la corrupción Ya, que había. nada te importa. De todo tipo de corrupción, Claro. Flor, en aquella época. Narcotráfico, tráfico de influencia. Todo lo que quisieras. Doble agente, etcétera. Todo lo que se te ocurra. Sí. Y Todo lo ese, que y ese era quisieras. nuestro flamante comandante de la Fuerza de Defensa. Oye, ustedes vieron que el Seguro Social tiene desabastecimiento de las 5 medicinas más importantes de los pacientes con enfermedades reumáticas. Bueno, pues. Ayer lo denunciamos en el noticiero. Es Y es injustificable. Totalmente injustificable y más aún porque si son enfermedades crónicas y tienes un número exacto de pacientes que puede incrementarse en 1, Un 2, poquito. 3% cada año, no hace sentido que no tengas esas medicinas Es totalmente disponibles. previsible. Es totalmente Totalmente. previsible, esas no son urgencias. Y no se necesita, Por favor. y no se necesita un sistema sofisticado de abastecimiento, de manejo de inventario para eso. Ni robóticos, ni nada de esas cosas. Una persona que haya pasado por cualquier universidad del mundo en una clase de administración entenderá la importancia de mantener un inventario abastecido. Y eso es lo que no hay, lamentablemente, en el Seguro Social. Y no estamos hablando de un sistema sofisticado. No es una medicina nueva, de nuevo. No, es que nada más aquí tú tienes que establecer los puntos de reorden, pide y entran las solicitudes de medicinas. Pero aquí ni para eso. Entonces, volvemos al tema de que cuando tú le preguntas a los funcionarios de la caja, te dicen, no, lo que pasa es que aquí manejamos la cosa con una tablita de Excel, que hace falta un sistema. Muchos de esos temas no necesariamente necesitan grandes sistemas de información Hombre. para poder solucionar esos problemas. Un tema de gestión. Te aseguro a Tenógenes y Flor, les aseguro que una cosa como esa, de esas 5 medicinas, esos 5 medicamentos se puede manejar hasta con el sistema ese de Cardex Sí. manual, ¿no? Pero se Sí, necesita... son 5 nada más. Pero lo que pasa es que para voluntad. las excusas, búsquenlo, Sí, porque sí, no. sobran las excusas. Sí, sí. Entre ellas, bueno, es que ahora necesitamos un crédito extraordinario Por supuesto. para pedir más medicina, porque no hay Siempre plata. que cometen un error o que son negligentes, los tratan de resolver con No hay plata, no hay plata. A veces no es que no hay plata. Es que no hay voluntad. No hay planificación, que es lo más básico. No, y el programa de salud y enfermedad de la Caja del Seguro Social no está en crisis. déficit, no está en No. crisis. Y está lejos, está en crisis. Así es. Oye, ¿y el doctor Enrique Lau? Si me lo ve, me lo saluda. Me lo saluda. Deberíamos invitarlo un día a Cuarto Poder acá, a que se someta al Yo le he invitado interrogatorio, varias veces, Yo no también. quiere venir. ¿verdad? Voy Yo también, voy a mijito. tratar de hacer esfuerzos. Tu esfuerzo, Guido, para A ver si ver. te Pero acepta si la vas a demorarte invitación. como con Christiansen, me avisas. No, pero es que No, Christiansen lo que hombre. pasa es que se fue de vacaciones un poco de tiempo. Después le dio COVID. Y después Después ya está en la octagonal. Y ya está en la recta final, ahora sí que... Tu excusa, pues. Viene la ex. Tú y tus excusas baratas. No, esas sí son fundadas. Esas son Oye, puntas. vieron que Elvis Bonilla, que era uno de los más buscados de la Operación Damasco, se entregó. Curioso, ¿no? Pero el cuñado de Elías Vigil sigue prófugo. Espérate. alias Robert. Ese es lo que te iba a decir. Robert no estaba prófugo. Sí, sí, este es otro. Que es el este más otro. importante. ¿Tú crees? Esa gente sí tiene planificación. Que ellos sí tienen planificación. ¿Ves? Ellos Oye, tienen toda una red. Yo creo que Informada. vale la pena hacer un paréntesis para destacar que ayer en Latinoamérica hubo una movilización masiva de mujeres en la marcha conocida como el 8M. Y prácticamente todas con la misma consigna en toda Latinoamérica. Yo creo que eso es de destacar. En Panamá no fue la excepción. Panamá no fue la excepción. ¿Ah? Panamá no fue la excepción. Y ¿sabe lo que más me llamó la atención? Que hubo una unión de todos los pensamientos y grupos sociales de mujeres alrededor de la marcha que hicieron. Sí. O sea, en otros años son movimientos aislados. ¿no? Aislados. En esta Estas oportunidad son- estuvieron todas Y bueno, integradas. eso que fue notable, pues la ciudad vivió un tranque típico de una marcha de esas, pero la gente, yo pienso que la gente esos tranques se lo aguantan y hasta lo No, ven es que hace rato no había tranque. con Oye, simpatía. hablando de Violento. tranques, Pero quedó el movimiento Hablando de quedó tranques, Flor. signado por el anuncio del presidente
Laurentino Cortizo de que se va a crear el Ministerio de la Mujer. Yo Para esa parte no la reemplazar- entendí. Para reemplazar al Instituto Pero, Nacional pero de ¿por la Mujer. qué no Espérate. puede fortalecer? Mira, No, pero es que aquí ya hubo un ministerio de la mujer. De la mujer, la niñez. Yo estoy no era la equivocado. comisión de la No, mujer. no, no, pero aquí hubo el Aquí MINJUFMA, hubo- lo que es el Ministerio de Desarrollo Exacto. Social, era el MINJUFMA, que era el Aquí hubo Ministerio de la un Juventud, Ministerio de la Juventud, la la familia, mujer. la mujer. Es que yo no etcétera. Y creo que el comenzó como problema... Ministerio de la Mujer. Mira, yo no Sí, creo sí, que el sí. problema Claro. sea pasar a convertir el INAMU en un ministerio de mujer. Porque lo mismo hiciste con cultura y no mejoró nada. No mejoró. Al Esto contrario. no es un tema de Y presupuesto. quieres hacer con deporte también. También. Exacto. O sea, el mismo pero plan. yo lo pero- que digo es, fortalezcan las instituciones que hay, porque aumentarlo y subirlo a Ministerio de la Mujer solamente es más burocracia y más presupuesto, El- no necesariamente más resultados. El argumento que siempre se trae, manido, es para que tenga representación, voz y voto en el Consejo de Gabinete. Ay, ¿no? Yo no sé qué Yo tan no válido estoy de sea acuerdo. ese argumento. Yo tampoco. Yo no estoy de acuerdo. Porque, o sea, se supone que, por ejemplo, Pandeportes, el presidente de la Junta Directiva de Pandeportes es el ministro de Educación. Exacto, y tiene Entonces la ya voz. está representado Sí. en el Consejo de Gabinete. Esa de es la alguna idea. manera. Esa es la idea. Igual con el Hay un Ministerio de Desarrollo Social que sustituyó a aquel Ministerio Así es. de la mujer, la niñez, a la ver, familia. esto se resume así. Nos ayudó mucho como país que Carlos Aguilar tuviera una voz en el gabinete. No, ¿O le ayudó a Jimmy Dawson? no, por eso te digo, es que la No le ayudó a ninguno de los dos al crear- final. O sea, la verdad, ni nos ayudó a nosotros. crear Ah, no, burocracia, pero a Jimmy Dawson sí lo ayudó. crear burocracia adicional. Por crearla no resuelve ningún problema. Exacto, lo que Al crea más contrario, problemas. los agrava, como está visto y experimentado. Eso está confirmado. No, yo quería aprovechar, Flor, ahora que estábamos hablando de los tranques, y creo que en los temas de salud mental, no sé si se han dado cuenta que la gente en la calle, ahora después de la pandemia, ahora que comenzó la escuela, la gente está insoportable en la calle. ¿Tuviste Hay la un pelea nivel de las dos intolerancia. mamás en ¿Sí el tuviste Sabotín? eso? Ay, no. Eso fue Y no es un viral, asunto de morbo, es un asunto viral. de preocupación. Ya la gente hizo stickers y todo. Pero no solamente pero es eso. A mí lo que más preocupante. preocupante me parece es que después hayan salido Sí. disque memes y entrevistas de la Sí. señora. ¿Cómo así, oye? Es preocupante. La intolerancia. Eso la intolerancia. demuestra esa de muchas, porque eso es solamente porque se hizo viral, pero es que hay un montón en redes y también en la calle. Uno, por alguna razón, se demora un par de segundos en un semáforo y Te el carro atrás arranca comienza a pito. pitar. Pega sí. Que ya era algo que inclusive en Panamá no estaba Bueno, ocurriendo, pero la gente se Flor, está desesperando mucho. Eso de alguna manera tiene que ver con la afectación de la salud mental de la gente durante Claro. la pandemia. Claro. Y Tiene es lo que mismo ver. de lo que hablábamos con María Daniela Pérez, la psicóloga Sí. infantil el lunes. Mira, los niños llegan que no aguantan, o sea, como no vivieron 2 años con nadie de los otros niños, vivieron entre adultos que son sus familiares o entre niños, pero muy a pequeña escala. Los niños no tienen tolerancia en una fila, por ejemplo. No. Y lo mismo pasa con los adultos. Lo Bueno. mismo pasa con los adultos. Claro, aquellos adultos, como en mi caso, a mí me tocó todos los días de la pandemia trabajar. O sea, en cierta forma, ya yo me volví más tolerante a las filas, porque es que aquellos ¿Qué que fila? Si vivimos... no había fila, no había ni tranque. Perdóname. Cuando tú ibas al supermercado, Al tú supermercado, tenías sí. que hacer una fila. Sí. Al supermercado sí. Tú fuiste al supermercado en medio de la pandemia. Obviamente. Fila Tú para también entrar. trabajaste. Yo trabajé todos los días. Por eso, pero fila podía para ir entrar al caminando por la mitad de la Yo vida era, sin ni un carro. yo era un intolerante para las filas y la pandemia me hizo hacer Ah, no, tolerante. yo sigo intolerante. ¿Ves? ¿Verdad? Pero mira en Sí. tu caso, pero en mi Ah. caso sí me cambió. Pero eso es algo relativo. No, eso pero es yo algo soy relativo. intolerante significa que no me aguanto una fila, no significa que le pego a la gente ni que le grito. Pero digo, no me aguanto la fila. No, pero pues. espérate. O sea, si yo llego Es a que un ese es lugar, el punto. mira, si yo llego a un Ese lugar es donde el venden punto. café y hay 5 personas en la fila, yo me voy. Claro, pero tú no, Si hay tú no le 4 pegas a todo el mundo, tú no haces un quizás. escándalo, tú no Tienes, estás... tienes Eso medida no. tu intolerancia. Yo no hago por lo chiqui menos. show. Tú no estás con la manta arrastrando, porque mucha gente llega al lugar y andan con la manta arrastrando y como no me aguantaba la fila, buscan cualquier excusa para hacer una bulla y encima la graban Y encima y la graban. suben a las redes. Ahí sí hay y gente acusan grabando. al negocio. O sea, ya yo he visto, eso está ocurriendo en Panamá y en muchas partes del mundo. O sea, mira el nivel de intolerancia que han llegado muchos países en Europa, en Inglaterra, en Estados Unidos. O sea, la gente sí está ahora mismo en un nivel de estrés. De intolerancia Y de enorme, intolerancia es verdad. enorme. Y si le sumas, y si le sumas, porque hay que sumárselo, la expectativa tal vez un poco pesimista con respecto al conflicto bélico que se está dando, vas a tener un caldo de cultivo. ¿Sabes para- cuánto para vas a generar comenzar a ese tipo de pagar reacciones. en Así el es. combustible? Oye, Así el es. viernes sube, yo no sé, por favor acuérdeme a alguien, porque yo siempre soy la que le recuerda a todo el mundo y nadie me acuerda a mí, Yo- entonces yo no le pongo Ve, ya gasolina a estás mi todo carro. intolerante Yo- ahora con el precio del combustible también. Exacto. ¿Te das Yo- cuenta? yo Tú llené- también Y estás como siendo no me afectada. acuerdes, te lo cobro mi gasolina Yo también. llené mi tanque ayer.
Antes de venir aquí tempranito para evitar las filas, casualmente, porque también se forman las filas. Si usted deja eso para el jueves, va a tener una filota en todas las estaciones. El aumento puede ser entre 30 o 40 centavos. Sí, o sea, por galón. Por galón. Ese golpe sí se va a sentir violento. Yo estoy poniendo aquí. Ya de por sí estamos pagando 3.20 por galón. Lo que pasa es que como la vemos en litro, pero estamos pagando 3.20 por galón. Sí. En muchos estados de Estados Unidos se está pagando ya hasta $6. En California se está pagando $6 por galón. Gente que llena el combustible ahora con $100. Cuando la gente comienza a ver eso en su pequeño carro, la gente va a agarrar... va a agarrar Uber. No, porque es que el Uber también va a aumentar de precio, mi estimada Flor. Todo va a aumentar. Bueno, ya de por sí veníamos viendo la escalada de precios en todos los productos. Todo va a aumentar. Todo va a aumentar. O sea, el pronóstico que nos hizo el presidente de ACOIPA de que el primer semestre iba a ser de aumentos de precios, pero se vino a incrementar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Así es. O sea, ese pronóstico se quedó corto. Es correcto. Pero esas son... Así es. Bueno, pero no había guerra cuando él habló. No había guerra todavía, imagínate ahora con la guerra. Ni sospechas, había las tensiones normales que ha habido en esa área siempre. Pero ahora sí, la cosa está a otro precio. Se formó. Ayer Biden decretó el embargo. Biden y el Reino Unido, o sea, Estados Unidos y el Reino Unido decretaron el embargo sobre el petróleo. Y no solamente ruso. eso, está viendo cómo todas las grandes marcas del mundo están saliendo de Rusia, haciendo Rusia un mercado atractivo para muchas de esas marcas de lujo y también franquicias como McDonald's, Coca-Cola, Starbucks. Eso va a establecer también un precedente para el nuevo tipo de guerra que se va a plantear. Y ojo, hoy Estados Unidos está en uno de los lados, pero Estados Unidos también debe fijarse en eso porque donde cambien las cosas, esa condición de estadio guerrerista no solamente le cabe a Rusia, le cabe a cualquiera que quiera estar armando guerra en cualquier parte del mundo. Mucho cuidado, porque las condiciones, por lo que estamos viendo, están cambiando y la presión de la gente en las redes sociales está haciendo que muchas de esas franquicias tengan que abandonar esos países. Entonces, el caso de McDonald's. El caso de McDonald's. Tienen que analizar eso. Cuidado con la guerra. Yo creo que el movimiento, finalmente, este movimiento belicista mundial puede ser que tenga su punto de quiebre en las presiones económicas que ahora están surgiendo a raíz de la guerra. Financieras también. Porque eso es lo que más está afectando a Rusia en este momento. Sí, señor. Oye, y vamos a hablar con... Decretó Putin un corralito, por cierto. Sí. Allá en Rusia para evitar la fuga. Ya se está hablando del default la de fuga Rusia. de divisas, se está hablando del default, sí. Es decir... Y Rusia lo que ha dicho es que no se preocupen, le vamos a pagar en rublos. ¿Quién acepta pagos en rublos cuando ha perdido casi que el 50% de su valor, imagínate. Es. Pero bueno, le van a pagar en rublos. ¿Ahora? Bueno. Vamos a cambio y ya volvemos y vamos a hablar ¿con quién? Con Roberto Ruiz Díaz, es nuestro invitado para hoy. Revocatoria para hablar sobre el alcalde Fábrega. El proceso de revocatoria de mandato y para que nos explique los detalles de cómo fue la génesis de esto. Sí, por ahí hay un poco de gente en los chats pidiendo las listas, así que él nos puede explicar dónde las pueden conseguir. Vamos para allá. Vamos al cambio y regresamos. Hola, ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado en línea. Ya está con nosotros Roberto Ruiz Díaz, el abogado. A ver, yo creo que sí está en contacto con nosotros, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Buen día, licenciado. Roberto Ruiz Díaz, ex embajador, abogado, muy activo en redes sociales, por cierto. Explíquenos lo que ha ocurrido con el caso del alcalde Fábrega. ¿Cómo se entiende eso? Buenos días, Tenógenes, Flor, Guido. Sí, bueno, mira, este es un tema que yo lo he planteado y lo he estado tratando de explicar, de que ha sido a título personal, precisamente para quitarle un poco el matiz político que algunos les pueden estar dando, de que hay algún grupo, algún sector, algún partido, algún movimiento detrás de esto. Pero lo he hecho precisamente para que la gente entienda que hay herramientas, que yo le denomino herramientas democráticas, que están establecidas en la ley, que les da un poder ciudadano para que ellos puedan tener esa facultad de un momento determinado que sus autoridades se apartan del cometido que ellos se comprometieron a realizar, de sus planes de trabajo, en donde ya faltan a la transparencia, desde la incapacidad administrativa ya se desborda, sepan que ellos pueden exigirlo. Y no solo al alcalde, sino a los representantes y a los diputados independientes, porque eso es lo que regula el Código Electoral y el decreto 49, que fue lo que lo reglamentó. Entonces, en base a ese decreto 49, en base a estar escuchando la queja ciudadana, en base a uno mismo estar viendo, menos en el ámbito legal, cuando el alcalde emitió ese decreto absurdo que era aplicar $1.000 de multa por mal estacionado,
que la Corte muy bien se lo declaró ilegal. Asimismo, el órgano judicial le declaró ilegal mediante un amparo el tema de la convocatoria de la construcción de la playa, la multa que se le impone al alcalde, siendo él la principal autoridad que debe dar el ejemplo a cada uno de sus comunas. Entonces nos encontramos con una situación de que hay mucha queja, pero la gente no hace nada. Ves que la gente se desborda en las redes sociales y en los medios de comunicación y hace y lo critica, pero teniendo estas herramientas no las utiliza. Y yo quiero crear la conciencia de que no solo es el alcalde Fabrega, pueden existir muchos otros funcionarios a los cuales se les puede revocar ese mandato por disposición de ley, pero que cada uno de las comunidades vaya buscando y vaya haciéndole un examen a los funcionarios para determinar si verdad están cumpliendo o no. Porque ese tema de que yo soy electo por 5 años y a mí no me puedes hacer nada hasta que sean 5 años, ya eso se tiene que ir a acabar. Una pregunta, licenciado Ruiz Díaz. ¿Qué término o qué plazo tienen para recoger cuántas firmas? ¿Y cómo es el procedimiento luego de que en gracia de discusión se recoja ese número mínimo de firmas que se exige? Mira, el inicio es el tema de presentar una solicitud y el decreto 49 establece claramente que no hay causales. O sea, no hay una causal específica para pedir la revocatoria de un funcionario, sino simplemente tú la presentas conforme establece el decreto y te comprometes a recoger el 30% de esas firmas. Una vez admitida esta solicitud, como ya se hizo efectivamente, se le tiene que dar traslado al alcalde y al fiscal electoral. El alcalde tiene derecho a presentar una apelación que a su mismo la va a presentar 2 días después que se le notifique. Pasado todo este proceso, luego viene un periodo de capacitación de 2 semanas, en este caso para mí, como promotor de la acción, y los principales activistas que ingresamos, en donde incluso tenemos que darle al Tribunal Electoral equipos electrónicos donde se van a instalar una especie de apps para poder que los activistas puedan recoger las firmas. El Tribunal Electoral te va a determinar, conforme al padrón electoral vigente al 2019, cuánto es el 30%, o sea, el piso de lo que se va a necesitar para revocar el mandato. Y el mismo decreto establece el periodo que tienes para poder recoger esas firmas. En el caso del Distrito de Panamá, como tiene más de 100.000 habitantes, se le otorga un periodo de 120 días calendario, que son lo que vamos a tener para poder recabar las firmas, que yo estoy fijando en un piso de 200.000 firmas para que se proceda entonces a convocar a un referéndum revocatorio, porque son 2 etapas y he estado tratando de aclararle a muchas personas porque piensan que solamente con recoger el 30% el alcalde sale del cargo. No, el 30% es lo que nos va a validar para que el Tribunal Electoral, dentro de un periodo máximo de 3 meses, convoque a un referéndum revocatorio en donde entonces vota toda la ciudadanía del Distrito Capital que estuviese registrado en el padrón electoral del 2017. Hay que entender eso, hay que entender ese punto importante, porque no solamente se necesitan las firmas, sino después de conseguir las firmas, viene entonces el proceso que es el referéndum revocatorio, en todo caso. Pero con las firmas el Tribunal Electoral estaría obligado. Sí, claro. A llamar a referéndum. El Tribunal Electoral tiene, inmediatamente se completa la firma, se pasa el periodo de depuración e incluso de impugnaciones. Las impugnaciones solo pueden ser por personas que no estén inscritas en el padrón electoral y hayan firmado. Tiene un periodo de hasta 3 meses. Él puede hacerlo en 1 mes, en 2 o en 3 meses. Lo único que me preocupa en esta parte es que el Tribunal Electoral tiene que pedir un crédito extraordinario a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo para convocar a esta elección. Y vamos donde Benicio a pedirle entonces el dinero. Me imagino que nos va a ir bastante bien esa vuelta. Ahora, una pregunta, ¿cómo hace la gente o a lo que quiere mejor firmar? es rápido, porque uno no sabe, ¿no? Sí, depende de cómo se lleve de cómo el estén las relaciones de poder entre Benicio y el alcalde. Porque esto, al final puede terminar siendo una medición hasta del propio gobierno, porque estamos hablando del distrito con mayor población del país. Exacto. Y esto se mezcla con la época de las elecciones internas del PRD. Ojo. Exacto. 1, acercándose a la sede del Tribunal Electoral. 2, en los kioscos móviles que el Tribunal Electoral tiene y los cuales les vamos a pedir que sean instalados en lugares de alto tráfico. 3, entrando a la página del Tribunal Contigo, en donde directamente los va a mandar a los iconos. Actualmente allí puedes inscribirte o renunciar a partidos, puedes hacer inscripciones de nacimiento. Bueno, ahí se va a abrir un icono
que va a establecer la revocatoria. Eso lo puede hacer aquellas personas que no pueden salir de su casa, que están en su oficina, lo pueden hacer directamente de la comodidad de una computadora o un celular. Y la cuarta forma es a través de los activistas, que ahí es donde nosotros comenzamos con 3 activistas para cumplir los requisitos. Pero ahí le estamos pidiendo entonces a todas aquellas personas que igual se nos han acercado desde ya, que quieren ser activistas, para poder nosotros poder ingresar. O sea, no es cualquiera que va a poder estar como diciendo yo soy activista, y no se va a utilizar un sistema de libros para recoger firmas, que lo tienen que tener claro. El tribunal sí emitió un decreto número 5, reformando el 49, para establecer en qué casos se puede utilizar los libros, que son para las áreas de difícil acceso o las que no tengan señal de internet. Una pregunta, ¿quién le paga a estos activistas? Aunque parezca ilógico, todavía en el Distrito Capital tenemos áreas en donde no hay internet, en donde son áreas de difícil acceso, pero que los alcaldes nunca llegan. Licenciado, ¿quiénes le pagan a estos activistas? Porque estas son iniciativas que no son gratis. No, eso no se paga, Flor. Aquí la persona que trabaja conmigo, entramos y conversamos para establecer esto. Y yo les dije, vamos a poner esta herramienta en manos de los ciudadanos. Y a todos los que me han llamado y los que me han pedido algún tipo de reunión, y les he dicho, coordinen ustedes en sus propios grupos, en sus propios comités, en sus propias organizaciones. Si quieren los partidos meterse, que se metan los partidos, como quieran. Pero cada uno tiene que organizarse directamente. ¿Para qué? Para que quienes quieran ser activistas me tienen que pasar la información a mí, y yo le pido al Tribunal Electoral que los valide como activistas. Y ellos puedan entonces recabar firmas adicionales. Pero le estamos haciendo mucha énfasis a que utilicen la plataforma del Tribunal Electoral, porque ha ido demostrando, porque se ha mejorado poco a poco, que tiene esa capacidad de poder recibir las solicitudes y tramitarlas en un tiempo bastante rápido. Entonces, en resumen, son más o menos 200.000 firmas ¿en cuánto tiempo? No, mira esto. 120 días. Sí, sería un promedio ¿cuánto por día? 2.000 diarias. Son 2.000 firmas diarias en 120 días. Ese es el desafío. Sí. Ahora, 1.600, 1.700. Si conseguimos 2.000 diarias, mira, sí, yo te apuesto que las primeras semanas van a ser muy altas. Porque ahorita mismo hay un tema que la gente, por lo menos en las redes, que se está manifestando muy abiertamente. Pero espera un momentito, ya se empezaron a recoger. En un mes nosotros podemos estar llegando. Todavía. Ya se empezaron a recoger, ¿no, verdad? No, todavía. Eso le iba a preguntar el licenciado, más o menos el calendario estimado. El periodo para recoger la firma es posterior a las 2 semanas de capacitación. Pasadas las 2 semanas de capacitación, el tribunal emite una resolución diciendo a partir de este momento se habilita el periodo de recolección de firmas. Y empezaron con 3 activistas el proceso, porque eso era lo que exigía la norma, pero mi pregunta es ¿cuántos llevan en este momento? ¿Cuántos activistas no se pueden añadir hasta que no se quede en firme la resolución? Hasta que no quede firme la resolución. Una vez capacitan a los activistas, ya puedo entonces yo ingresar nuevos activistas. No, pero ¿cuántos se les han acercado para oficialmente formar parte de? No, hay bastante. Incluso hay grupos que ellos mismos quieren organizarse, otros quieren ellos poner un kiosco. Le dije, no, eso no funciona así, eso hay que pedirlo al Tribunal Electoral. Otros tienen una página directa para no tener que perder tiempo entrando a Tribunal Contigo y buscar el icono. Ellos dicen que tienen o pueden poner en práctica una app donde entras directamente y te pasa al punto donde está lo de la revocatoria de firma. Entonces yo le he dejado en manos de los ciudadanos que cada uno tenga su iniciativa, que cada uno busque la forma de cómo poder sacar y demostrarles a las autoridades que el poder ciudadano lo pueden ejercer sin necesidad que haya un partido detrás ni que haya un grupo determinado. Licenciado, una pregunta. ¿Cómo pueden contactarlo? Porque usted dice, los que estén interesados en participar como activistas, que me contacten. ¿Cómo pueden contactarlo? Usted va a tener una página web, un sitio web, un correo electrónico, etcétera. ¿Cómo pueden contactarlo? Hasta ahora la gente se la ha ingeniado y me escriben al celular y yo perfectamente les contesto. Otro por las redes sociales, por Twitter, por Instagram, por TikTok, por varios lugares. Entonces simplemente algunos yo les explico, porque hay gente que no son ni siquiera del Distrito Capital, y les digo, sí, nos puedes ayudar tú siendo como un vocero y promoviendo, pero no puedes participar directamente porque no eres residente ni votante del Distrito Capital. Entonces ese es el primer examen que tenemos nosotros que realizar para ver quiénes nos pueden funcionar o quiénes no para realizar esta labor. Pero vuelvo, insisto, lo que hay que utilizar son las plataformas que son ya establecidas. Hay otra gente que dicen yo voy directo al tribunal y perfecto. O sea,
desde 1 para arriba es ganancia. Ahora, la motivación detrás de esto es importante entenderla porque creo que sería la primera vez, ¿no?, en la historia reciente que se aplica o se aplicaría tan siquiera por lo menos un proceso de recolección de firmas para pedir la revocatoria de un funcionario electo. Y no estamos hablando de cualquier funcionario, estamos hablando del tercero en grado de importancia después del presidente y vicepresidente, que es el alcalde del Distrito Capital. Entonces, sí es importante entender las motivaciones. ¿Hay motivaciones políticas? ¿Hay motivaciones netamente ciudadanas detrás de esto? Mira, al hacerlo yo directamente, lo estoy haciendo como una acción ciudadana. Y le he manifestado a la gente. Lo que yo quiero con esto es que, primero, que conozcan que tienen una herramienta que pueden utilizar, que el poder ciudadano lo tienen ahí a la mano, que no tienen ni siquiera que ser abogados para poder activar. Segundo, que esas quejas y esas constantes denuncias de falta de transparencia, de falta de convocatorias públicas para analizar los proyectos de la alcaldía, de ver problemas como la basura que yo le he planteado dentro de la ley de descentralización. Está establecido que la alcaldía puede trabajar y ayudar en el tema de aseo, pero no lo hace. Entonces tú te centras en un mercado de marisco, para hablar de un caso específico, que no hace ni 3 años se gastó un poco de millones de dólares para remodelarlo y lo quieres hacer ahí mismo. Entonces tú puedes destinar ese dinero a ayudar a reparar algunas escuelas que todavía no están listas, al tema del aseo por la basura que nos desborda. Puedes buscar establecer un mercado de marisco en las periferias, en el área de la 24, en Mañanita, en Tocumen, utilizando camiones refrigerados y activas esa área del distrito. Porque el distrito capital, como tal, es mucho más que el centro nada más. Y es algo que yo también he planteado, solo que ellos no lo quieren ver, los diputados. Este distrito de Panamá tú tienes que dividirlo ya. El distrito metropolitano de Panamá tiene que ser el centro y tienes que crear un distrito aparte para las áreas de Tocumen, Mañanita, Ernesto Córdoba, 24, y lo que ingrese del aeropuerto de Tocumen, que eso quede en aquel distrito. Pero no puedes, porque nos hemos dado cuenta que los alcaldes no tienen la capacidad de llegar a esas áreas. Son áreas que simplemente las visitas para votar, pero no para resolver los problemas de agua, de carretera, de escuela, de calle, de todo, ¿no? Entonces no hay una motivación política como tal, sino el hecho de que el ciudadano entienda que tiene una herramienta y que alguien los escuchó. Porque a mí lo que más me molesta es las actuaciones en la parte legal como abogado, que tú quieras imponer actuaciones violando la ley. Entonces ahí no funciona. Y cuando tú ves el plan de trabajo del alcalde Fábrega, se comprometía muchas cosas, dentro de lo cual estaba la transparencia, la creación de plazas de trabajo para jóvenes emprendedores, que no hemos visto nada de eso, crear las consultas ciudadanas constantes, todo eso está reflejado en ese plan de trabajo. Entonces ya tú tienes que decirle a la gente, ven acá, si tú te comprometes a esto, tú tienes que cumplirlo, porque si no, tú puedes estar sometido a una revocatoria de mandato antes de que venza tu periodo y no quedarse ahí sentado esperando 5 años a cobrar nada más un salario. Una pregunta obligada que surge de esta iniciativa y en caso de que se produzca el resultado esperado, ¿qué sucedería con la alcaldía de Panamá? ¿Quién quedaría al frente de la alcaldía? ¿Habría que convocar nuevas elecciones? ¿Quedaría la vicealcaldesa como encargada? En fin, ¿cuál sería la dinámica? Caso de que... Hay interpretaciones y, bueno, hemos hecho consultas extraoficiales, pero sí le estamos preparando un memorial pidiéndole al Tribunal Electoral que aclare estos puntos para determinar cuál sería el paso a seguir específicamente. Hay normas que hablan de una convocatoria a unas nuevas elecciones porque precisamente la ley establece, el Código Electoral, que este tipo de revocatoria de mandato solo se puede dar después del primer año y antes del último año. En el primer año porque precisamente tú tienes que esperar que la persona desarrolle su plan de trabajo a ver qué va a hacer. Y el quinto año porque está cerca de una elección. Porque se Entonces, al establecer esos periodos es precisamente porque en el interín se puede dar este tema de una revocatoria. Yo estoy de la posición de que lo accesorio corre la suerte de lo principal. El alcalde Fábrega fue electo con una vicealcaldesa. Para mí, los dos deben salir. Ahora bien, sí, ¿quién queda encargado? Es parte del tema. Ese es un tema que el tribunal va a tener que aclararlo, porque bien pueden decir, ¿no? Puede ser el presidente del Consejo Municipal, el que quede encargado hasta que convoquemos unas nuevas elecciones. O bien puede ser la vicealcaldesa que se queda. Y en la convocatoria de las nuevas elecciones, el alcalde podría volver a correr y que el pueblo decida si lo elija o no.
¿Y a vicealcaldesa o no? Es que pueden volver a correr porque es que ellos no quedan inhabilitados. Correcto. O sea, no quedan habilitados. ¿Tú te imaginas que le revocaran el mandato y que lo volvieran a elegir? Pero mira, cuando ves la cantidad de votos que saca puede pasar. Cosas de bobito así, Macondo. Eso sería el peor escenario posible. 176.000 votos saca Fábrega. Exacto. Y a mí me están pidiendo recoger 200.000 firmas. O sea, yo estoy recogiendo más, tendría que recoger más firmas de los votos que él recibió. Y después someterte a un referéndum y que el 50% de la población más uno vote en contra tuya, no creo que él quiera aspirar nuevamente el a la alcaldía. El antecedente más parecido y más cercano en la historia del Distrito de Panamá es un cabildo abierto que en febrero de 1959 se adelantó por iniciativa del radiodifusor Ramón Pereira P., que en aquel entonces era el director de Radio Mía. Y eso dio al traste con la elección de los concejales municipales, ante una serie de escándalos considerados en aquella época escandalosos, que era existencia de botellas, clientelismo político, etcétera. Y eso... Lo mismo que hay ahora. Sí, no, exactamente, pero en aquella época causó un cabildo abierto que dio al traste con los concejales, con todos los concejales del Distrito de Panamá. Bueno, de repente entre Blandón y Judy pueden ayudar a conseguir la firma. Ay, Flor, qué barbaridad. No, me ocurre que son las dos personas que pudieran hacer esa tarea a cabalidad. No, pero es interesante depende de la figura. interpretación que dé el Tribunal Electoral. Es interesante la figura. Ahí el tema es ese, ¿no? Determinar si la figura del vicealcalde se le aplica la norma de que reemplaza en las ausencias absolutas del alcalde, o si el efecto de revocar el mandato incluye ambos. El mandato incluye al principal con el suplente. Ese es un tema que va a ser importante tener claro, y que el tribunal, lo que pasa es que el tribunal fue en el 2020 que reglamentó la ley, y sobre la marcha ha ido desarrollando la figura, que incluso yo me he reunido con ellos porque hay algunos vacíos que yo preguntaba al principio: ¿cómo cubres esto? ¿Cómo haces aquello? Y efectivamente, sobre la marcha ellos van a ir aprendiendo a desarrollar, y ahí es donde nos va a tener que aclarar cuáles son o qué pasa en el caso de una revocatoria definitiva del alcalde, ¿no? O de cualquier no, acá sí tuvimos el caso de Mario Miller, que creo que es el único que 98. Se ha revocado, sí, en 98. No, está Mario Miller. Sí. Hubo dos procesos de revocatorias, pero partidarias. Exacto, partidarias. Aquí hay revocatoria ciudadana y la revocatoria partidaria. En lo del caso de Mario Miller y lo de Carlos Afú de Serega, Tito Afú. Que fueron dos procesos. Lo de Afú, como terminó, demoró mucho el proceso. Cuando ya iban a tener una resolución, ya le había dado de ser legislador de ese periodo. Ahora, hay otros casos en la región. En México, en diciembre del 2021, también hubo un caso contra Andrés Manuel López Obrador. Es más, se llegó hasta el punto de hacer el referéndum, tengo entendido, y al final lo que hizo el organismo electoral mexicano es decir que no había plata. Esa fue la salida. Y en eso están. En Colombia se acaba de dar, creo que hay dos casos donde están recientes y donde han revocado alcalde de un pueblo pequeñito, y fue recién, hace como 2 o 3 meses creo, que se dio esa revocatoria, pero un pueblo pequeño donde la votación era bastante baja. Y ahí... creo que estaban impugnando porque dice que habían llevado votantes de otro lado, pero son figuras que la gente tiene que entender que hay un poder ciudadano. Sí, claro. Entonces que no estamos amarrados a que tenemos que aguantarnos 5 años a determinada figura. Eso lastimosamente es la democracia no llega hacia otra figura que quisiéramos que llegara. Sí, hay que ver, porque son muchas firmas. ¿No aplicaría presidente todavía o sí? ¿Sí la ley? No, solamente no está incluido presidente ni diputado de partido. Sí, no, a nivel de diputados es partidista solamente la revocatoria, no es ciudadana. Pero a nivel, entonces, ciudadano sería alcalde por ahora. Pero mira, es un buen punto. La revocatoria de mandato y representantes también, ¿no? No, alcalde, representante y los diputados independientes. A nivel local, claro. Exacto. Y diputados independientes. Realmente es una figura novedosísima, que puede ser utilizada también, ¿por qué no?, por los partidos de oposición, porque cuando un partido gana, sobre todo en el caso del PRD o en el caso, y viendo la figura del presidente, aunque no entre aquí, el PRD gana con un 32% de los votos, significa que tiene 68% en contra. O sea, y esas cosas son las que tienen que evaluar. Hace que los funcionarios electos cuiden más sus pasos, porque saben que existe la posibilidad de que no gobiernen para sus partidos, sino exacto. que gobiernen para todos por igual. Porque tú puedes tener la figura,
de la revocatoria. Sí. Pero puede salir un partido, pero el partido porque el presidente de ese partido tiene interés. Exactamente. Pero ya la membresía es la que va a definir al final. Tú puedes poner aquí a firmar a 4 presidentes de partido y no llegamos a ningún lado. Exactamente. Entonces, la idea de esto es que también la gente, la membresía de los partidos entienda que ellos tienen poder también. No tienen que esperar una línea partidaria. Exacto. Interesante. Y se convierte, exacto, en un referéndum de medio periodo, ¿no? Para saber realmente si el alcalde puede o no puede, o si el funcionario puede o no puede continuar. Yo creo que es una figura que apoya mucho al trabajo ciudadano que se quiera hacer. Porque si no, entonces hay que esperar 5 años. Y si estás viendo que el funcionario electo no está cumpliendo con lo que prometió, entonces hay la posibilidad de rectificar. Hay que ver cómo avanza esta primera iniciativa presentada por Roberto Ruiz Díaz, ¿no? Hay que ver. Vamos a darle seguimiento. Sí. Es que es como un tema novedoso, le ha llamado la atención a muchas personas. Sí. Sí. Porque la figura del cabildo también está contemplada, pero muy hábilmente metieron en la ley de descentralización qué puedes pedir en un cabildo y qué no puedes. Entonces, dentro de los puntos que establecieron es que no puedes ver temas de acuerdos municipales, de decisiones administrativas. Entonces, al final, más bien es una reunión social entre la comunidad con sus autoridades. Muy bien. Bueno, licenciado Roberto Ruiz Díaz, muchas gracias. Bienvenido siempre a Gracias Cuarto a Poder. ustedes. Chao, gracias. Y éxitos. Vamos a Bueno, esperemos la firma de ustedes. Gracias. Vamos a un cambio y retornamos con más en Cuarto Poder. Ya Hay- estamos de regreso con más. Hay mucha tela que cortar todavía con la revocatoria de mandato, muchas consultas legales que hacer. Sí, sin duda. Saber realmente si la función, por ejemplo, de la vicealcaldesa, que realmente es suplente del alcalde, ¿Aplica porque- o no? Aplica o no, porque es que aquí sí tenemos vicepresidente de la República, pero no tenemos vicealcaldesa como tal, tenemos a suplente del alcalde. Entonces uno vota por el alcalde y por su suplente, igual que uno vota por el diputado y su suplente. ¿Y qué ocurre cuando hay ese tipo Ahora, de contradicciones? Eso termina en la Corte Suprema de Justicia. Así entonces, es. La función de un suplente es Sí. precisamente suplir la ausencia absoluta Es que- del ¿Y titular. cuál es la función del vice? espérame, es que me Eso recordaron. debería estar establecido en cada estatuto. Por ejemplo, el vicepresidente está establecido en la Constitución. Me recordaron el caso puntual de Roxana Méndez en el caso de la historia De de Bosco Bosco Vallarino, pero es que Bosco Vallarino en su momento Presentó renunció. renuncia, así Y entonces es. obviamente la vicealcaldesa. Asume. Creo que pasó algo similar, pero en ese momento el municipio capital no era sujeto de votación popular. ¿Te acuerdas cuando la vicealcaldesa en ese momento era Mayín Correa y el alcalde creo que era Willy Cochés? Me parece que era así. O Willy Cochés renuncia, ocurrió hace tanto tiempo, y Mayín Correa la nombran como alcaldesa. Creo que fue así. Sí, el en esa época no proceso. había elección popular. No había elección se popular. En designaban. ese momento se Espérate, designaba. y cuando... y ¿no fue Martinelli el que nombró después a Rosana Méndez? Sí, porque es que ella No, era la es que suplente. ella fue elegida Por en la eso. papeleta con Bosco Por Vallarino. eso, pero el nombramiento lo hizo Martinelli. Sí, No claro. no es autónomo. Pues la habría nombrado en propiedad en tal Exacto. caso. Sí, en todo caso, así Exacto. Hay interpretación. Alejándose de mi interpretación de que el suplente está para suplir. Y entonces, si hay falta absoluta del titular, para eso está el suplente. es. Sí. Bueno, hay interpretación y eso, bueno, va a quedar en la Corte. Pero Flor. el ejercicio está, creo que marca un precedente para el ciudadano. Sí, interesante ejercicio. Participación democrática. Las Flor, efemérides. el jingle, Sí, Flor. bueno, en un día como hoy. le está metiendo rock ya. Ya la va variando, va variando. Aunque antes adelantaste, ¿tú crees que no me di cuenta de que en 1953... No, eso fue fue en febrero, el 59. Ah, el eso no era Cabildo. efeméride. Eso no era efeméride. Eso era un gol. Bueno, No, hoy es miércoles 9 de marzo. Es el 68º día del año. Quedan 297 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Y en las celebraciones de hoy, no había nada oficial así, pero encontré una espectacular. Hoy es el día del DJ. Bien, ¡Ey! felicidades, DJ Alex. Ey, DJ, Chadilla, ¿y tú póngale sabías la que hoy era el- música que me gusta. ¿Tú sabías que hoy era el DJ? Claro. Ah, ahí ya, está. es que lo estaba celebrando aquí Bueno. en Telemetro Radio. El 9 de marzo del año 1500 zarpa de Lisboa rumbo a Calcuta la flota mandada por el portugués Pedro Álvarez Cabral, quien al final llega a las costas de Brasil. Y por eso en Brasil hablan portugués. Brasil. En 1687, Na, 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 na. en la villa de Santa Fe de Bogotá, en la actual Colombia, a las 22 horas, sucede durante 15 minutos un fenómeno que se conoce como el tiempo del ruido.
un fragor fortísimo de origen desconocido acompañado de un fuerte olor a azufre que genera pánico en los habitantes de la ciudad. Con el tiempo, las investigaciones concluyeron que se trató de un meteoroide, que es una especie de asteroide. De meteoro y asteroide. Pero un meteoroide es un asteroide pequeño. ¿Aprendiste? Entonces, Sí, bueno. sí, sí. Meteoroide. En 1796 se casan en Francia Napoleón Bonaparte y Josefina de Beauharnais. En 1831 en Francia se crea la Legión extranjera. En 1923 en la Unión Soviética la enfermedad obliga a Vladimir Ilich Ulyanov Lenin a abandonar definitivamente el poder. En 1955 Nikita Khrushchev es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1959 se pone en venta por primera vez la muñeca más famosa del mundo, la Barbie. Y en 1990, en Estados Unidos, toma juramento como General Surgeon, ministra de Salud, la doctora Antonia Novello, siendo la primera mujer y primera hispana que ocupa este cargo. Esas son las efemérides del día de hoy. Ya aclarando, artículo 241 de la Constitución sí reconoce la figura del vicealcalde. Dice, habrá en cada distrito un alcalde, jefe de la administración municipal y un vicealcalde, electos por votación popular directa por un periodo de 5 años. Está bien, claro. Igual como vicepresidente. O sea que le Entonces, cae la teja. Sí, le cae la Entonces teja. están elegidos en la misma forma. Sí, Si están se elegidos en la revoca misma forma. el mandato de uno, Es el otro. Los accesorios sí es la suerte de lo principal. Es un principio general de Exactamente. derecho. Así es. Así que vamos a ver puede qué- ser que sí recoja firmas. Vamos a ver qué decide el Tribunal Electoral. Bueno, y ahora, señoras y señores, con ustedes los saluditos a cargo de Flor Misrachi Ángel. Los saluditos de hoy van para la Contraloría y el Ministerio Público porque han decidido, igual que los opositores y que los diputados, elegir sus batallas en los temas que le competen por ley. Y en esto me refiero al tema Bagatrac Benicio Robinson y la finca de Chiriquí. Así que esos son mis saluditos. Atención, yo me he Dígame. dado cuenta de que Guido tiene efemérides, yo tengo los saluditos y yo te tengo que asignar un nuevo Ahí está. departamento a ti. Los viernes te vamos a hacer un examen de las efemérides. Yo me tengo que acordar de todas. De que, a ver, el lunes que se celebró, el martes, No, Y tienes que destacar las Pero- 3 efemérides más importantes de la o sea, semana. las 3 de la semana. Eso está a punto de ser bullying. Si se lo dices mañana nuevamente, es bullying. Porque ya es Ok. continuado. Perfecto. No, porque tiene que haber una Continuidad. no solamente eso, tiene que haber Mira, una posición de poder. Estaba pensando, No, tiene que ser entre iguales. estaba Pero pensando, entre los iguales tiene que haber una posición de poder. no, estaba pensando en hacer un segmento Así en los viernes que se llame Lo bueno, lo malo y lo feo. Dale, pues. Eso está Lo bueno, bueno. lo malo y lo feo. De Dale, la pues. semana. No, yo le estoy sugiriendo a ustedes para que lo hagan. Oigan a mi tío, como dicen El por bullying allá. fue boomerang. Sí. Bueno, si usted Terminamos. continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch. Hasta mañana. Chao. Chao.